Hola a todos, bienvenidos al Ateneo número 580. Continuamos con el track de Ética, Seguridad y Legales. Mi nombre es Castro Javier, soy licenciado en Enfermería y residente de Informática en Salud. En esta ocasión vamos a abordar la temática de ataque de ingeniería social con un enfoque en lo que es el phishing, por eso la idea del título que se denomina Pensar antes de cliquear. Recordemos que la siguiente presentación es una iniciativa del Hospital Italiano de Buenos Aires y tiene lugar dentro de una instancia de aprendizaje en el marco del programa de residencia de informática en salud. Dentro de los contenidos a presentar, voy a comenzar con una introducción a lo que es ingeniería social, hablaré un poco del concepto y la importancia de conocer el mismo. Luego continuaré con la presentación y revisión de 3 artículos de índole internacional, empezando con el primero que habla sobre los ataques de ingeniería social durante la pandemia. El segundo es una revisión sobre el phishing y sus diferentes variantes. Y por último, el artículo donde se evalúa las respuestas al entrenamiento ante un test de hackinético en un hospital de Corea del Sur. Luego seguiré presentando el séptimo principio para la transformación digital del sector salud a nivel panamericano y abordaré datos de los delitos informáticos en Argentina durante la pandemia. Y en lo que respecta al marco local, hablaré particularmente de lo que hace el Hospital Italiano de Buenos Aires para prevenir los ataques de ingeniería social. Y por último y cierre, una conclusión general. Entonces, a modo de introducción, hay que comprender que la seguridad informática en una organización depende en gran medida de la adecuada adquisición y configuración de un hardware diseñado con ese propósito y además de la presencia de un software actualizado y tener un equipo de seguridad calificado para realizar las tareas de ciberseguridad correspondientes. Pero aún así, teniendo esos 3 elementos, las organizaciones suelen olvidar que el eslabón más débil y más importante en lo que respecta a la cadena de seguridad de la infraestructura informática son los usuarios finales. Y bueno, vamos a ver por qué los usuarios finales son el eslabón más importante de la seguridad informática en una organización. El primero en usar el término ingeniería social en el ámbito de la seguridad informática fue hasta el día de hoy uno de los hackers más reconocidos, que es Kevin Mitnick, quien sostiene que la ingeniería social se refiere a la aplicación de técnicas que los hackers utilizan para engañar a un usuario autorizado de sistemas informáticos de una compañía para que pueda revelar información sensible o para lograr que de forma insospechada realice acciones que creen un hueco en la red de seguridad y así el hacker pueda explotar la misma. Kevin refiere que existen 4 conceptos básicos para la ingeniería social. Todos queremos ayudar, el primer movimiento es de confianza siempre hacia el otro, a las personas no nos gusta decir que no y a todos nos gusta que nos halaguen. Entonces, a lo largo del tiempo se ha demostrado que manipulando uno o todos estos elementos se puede lograr manejar la mente del ser humano y lograr que una persona actúe según los deseos del estafador o el que llamaremos durante todo el Ateneo el hacker o el ciberdelincuente. Bueno, dejé esa frase que me parece importante para definir el concepto también de ingeniería social, que dice que aunque la única computadora segura es la que está desenchufada, con ingeniería social siempre se puede convencer a alguien para que la enchufe. Como para describir y diferenciar también lo que es un ataque tradicional de un ataque de ingeniería social, voy a empezar por un ataque tradicional. En un ataque tradicional por métodos tecnológicos se pueden necesitar semanas hasta inclusive meses para una recopilación pasiva de información antes de intentar romper la seguridad de una red. El nivel de complejidad de los sistemas de la red también determinará el tiempo de investigación que un atacante necesitará antes de intentar un ataque directo. Además, hay que tener en cuenta que el hacker tiene que estar familiarizado con la tecnología empleada y debe tener experiencia basta como para poder vencer las diferentes capas de seguridad de las organizaciones y sin activar ninguna alarma y sin dejar tampoco ningún tipo de evidencia. Entonces, como puede verse, el hacker necesitaría más tiempo para investigar, planificar y ejecutar el ataque. Por el contrario,
Si el hacker utiliza métodos de ingeniería social, realiza también una investigación, pero sus objetivos no son en sí la infraestructura de red, sino son los empleados de la organización. Entonces, por este lado evita el sistema de seguridad de la red y simplemente manipula a los empleados para que revelen información sensible. Lo que hará será crear un escenario y una identidad para después lanzar el ataque. El ingeniero social contactará a la víctima poniendo en práctica diferentes métodos para manipularla de manera que sea difícil que esta persona detecte la intromisión, ya que probablemente no tenga entrenamiento apropiado en seguridad y ciberseguridad. Bueno, como para dar inicio a la presentación de los artículos, el primero se denomina Los ataques de ingeniería social durante la pandemia de 2019. Es un artículo de revisión que se presentó en el año 2021 en la revista de Computer Science. En este artículo de revisión presenta cómo a causa de la pandemia COVID-19 se conllevó una migración masiva de actividades e interacciones humanas a plataformas en Internet. Este aumento repentino del aumento de la actividad en línea, junto con la angustia mental provocada por la pandemia, crea una tormenta perfecta para que los hackers lleven a cabo ataques de ingeniería social. Hay que tener en cuenta que estos hackers pueden ser solamente individuos, pero también pueden ser organizaciones delincuentes y los estados también utilizan hackers, pero ya tienen un objetivo más de naturaleza geopolítico. El objetivo de este artículo de revisión fue describir cómo la pandemia de COVID-19 afectó las actividades humanas y causó la migración a plataformas en Internet, los cambios que se observaron en los ataques de ingeniería social y los ataques de ingeniería social que tienen un tema que apunta a la pandemia de COVID-19. Hay varias actividades principales que llevan a nosotros los seres humanos a salir fuera de nuestros hogares. Entre ellas son el trabajo, la educación, realizar compras y también los tiempos de ocios. A raíz de la pandemia hubo una migración total de estas actividades a diferentes plataformas de Internet. En este artículo lo que se presenta es, por ejemplo, un estudio que realizó la Organización Internacional del Trabajo que dice que anteriormente, antes de la pandemia, el porcentaje de fuerza laboral que se encontraba trabajando de manera remota, era de casi un 8%, pero durante la pandemia se migró un porcentaje casi triplicando, en realidad un 18% de la fuerza laboral mundial a trabajo en remoto. En lo que respecta a la educación digital, las clases se tuvieron que trasladar también a plataformas que permitían el aprendizaje remoto. En una encuesta realizada por la UNESCO, la UNICEF y el Banco Mundial sobre las respuestas nacionales de educación al cierre de escuelas por el COVID-19 que se realizó a 110 países, reflejaba que más de 70 países utilizaban plataformas de Internet. Y uno puede decir y evaluar esta por un lado positivo. Esto implica que los estados sí se les importó utilizar plataformas de Internet para la educación remota. Es más, aumentaron el presupuesto en lo que respecta a educación, pero hay que tener en cuenta que aunque se utilicen plataformas de Internet y no hay supervisión directa, los niños, los preadolescentes pueden ser víctimas de ataque de ingeniería social. Si un adulto es propenso a tener ataque de ingeniería social, los niños aún más. En lo que respecta al comercio, en una encuesta conjunta realizada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo, que se realizó en el mes de octubre del año 2020 a 9 países representativos que daban una idea de la situación, la encuesta mostró que los consumidores de las economías emergentes vieron un mayor cambio hacia las compras en línea. En lo que respecta también el ocio, a raíz de los aislamientos obligatorios sociales, conllevó que las personas contrataran más plataformas de Internet en lo que respecta a nivel de entretenimiento. Por ejemplo, Netflix, por ejemplo, Disney.
Y bueno, esto conlleva que los hackers sean mucho más fácil para ellos y ya que muchas personas no tienen conocimiento en ciberseguridad. En lo que respecta a los cambios de ataques de ingeniería social de la pandemia, por ejemplo, Microsoft presentó que durante la pandemia hubo un aumento en lo que es el phishing por correo electrónico, afirmando que los ataques de tipo phishing representaban casi el 70% de todos los ataques de ciberseguridad. También decía que los ataques principales de phishing eran phishing de credenciales, compromiso de correo electrónico comercial o una combinación de ambos. Acá en esta imagen, por ahí van a ver que tiene una tendencia alcista y en lo que respecta al mes de noviembre y diciembre hay como una curva totalmente ascendente, pero bueno, justo es una época de festividades en Estados Unidos. Luego ya en enero, diciembre, finales de diciembre, perdón, y enero, ya hay un pequeño descenso, pero porque las personas no se encontraban en sus lugares de trabajo. Entonces, aunque los hackers envíen mails, las personas no respondían a esto. La pandemia y el cambio resultante del trabajo y la educación en línea, perdón, pueden verse como un catalizador para un aumento tanto en los ataques de phishing como también los ataques de ciberseguridad o de ingeniería social. Si bien estos cambios se han registrado durante la pandemia, lo más destacado es el cambio a las estrategias de ataque de los temas genéricos a temas relacionados con la pandemia. Por ejemplo, la emergencia de salud pública provocada por la pandemia COVID-19 generó miedo, generó ansiedad e incertidumbre en el público en general. Y entonces el deseo de información sobre la pandemia presenta la oportunidad ideal para la explotación por parte de los ciberdelincuentes que implementan ataques de ingeniería social. Cuando las noticias sobre la pandemia llegaron a los titulares en los primeros meses de 2020, los ataques de ingeniería social con el tema sobre la pandemia se dispararon totalmente. Por ejemplo, acá hay una imagen donde se presentan las diferencias de phishing a través de correo electrónico antes de la pandemia y phishing durante la pandemia. Se vio que los correos electrónicos de phishing que usaban la pandemia como señuelo tenían líneas de asuntos como actualizaciones de coronavirus 2020, actualizaciones de coronavirus, 2019 COVID, nuevos casos confirmados en su ciudad, 2019 brote de coronavirus en tu ciudad, emergencia. Entonces todos los tipos de correos anteriores estaban dirigidos a la naturaleza humana, de la curiosidad y el instinto de recopilar información y el miedo a perderse algo. Otra técnica común utilizada en los correos electrónicos de phishing fue la suplantación de fuentes confiables que brindan información sobre la pandemia, como son las organizaciones, como es la Organización Mundial de la Salud o como es el Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos. Como resultado de esta tendencia, la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos publicó un aviso sobre la suplantación de los informes de los CDC de Estados Unidos por parte de los atacantes. Por acá, por ejemplo, en este email se visualiza el logo del Centro de Enfermedades y en la diapositiva anterior, por ejemplo, se visualiza como un mail de solidaridad ante la pandemia de 2019. Aunque el grupo demográfico general que era vulnerable a los ataques de ingeniería social sigue siempre siendo casi el mismo, los atacantes se empezaron a enfocar más a las víctimas que podrían ser manipuladas en función de los datos de salud. Como se discutió en las secciones anteriores, la recopilación de información y el desarrollo de relaciones son partes cruciales de cualquier ataque de ingeniería social. Durante esta pandemia, todo se trasladó a un lugar de miedo, entonces esto permitió que los hackers buscaran y apuntaran a víctimas con condiciones de salud existentes o algún tipo de historial médico. Estas personas eran las más susceptibles al ataque y daban información voluntariamente. Como conclusión de este artículo,
se presenta que hubo una gran migración a plataformas virtuales, que esto causó un aumento directamente a la fracción de la población en línea, pero este aumento de la presencia de personas en Internet no fue acompañado de educación en ciberseguridad y las diferentes formas de ataques a los que un usuario de Internet puede estar expuesto en su día a día se aumentaron drásticamente. El segundo artículo, se denomina Estudios de ataques de phishing, que es un artículo que se presentó en 2018 en la India en la revista de Computers and Applications. Este artículo lo que habla es principalmente sobre el phishing, que lo conceptualiza como una forma de robo de identidad en línea, donde el fisher utiliza la ingeniería social para robar los datos personales de la víctima y los detalles de la cuenta. Este trabajo, que también es un trabajo de revisión sistemática, da una idea justa de lo que es el ataque de phishing, los tipos de ataques de phishing, la detección y la prevención de los mismos. En el artículo se explica el phishing paso a paso. El atacante envía un correo electrónico a la víctima hace clic en el correo electrónico y va al sitio web de phishing. El atacante luego recopila las credenciales de la víctima, utiliza estas credenciales para acceder a otro sitio web que es legítimo y el phishing comienza con un correo electrónico u otro tipo de comunicación diseñado para ayudar a atacar a la víctima. Pero este mensaje, que puede ser por SMS, por Gmail, por WhatsApp, por diferentes medios de comunicación, hace que ese mensaje venga de un remitente confiable. Si engaña a la víctima está proporcionando la información personal, pero a un sitio web de spam. Bueno, los tipos de phishing son varios, en diferentes fuentes bibliográficas se pueden encontrar con otro nombre, pero en este artículo presentaba que las principales eran 5. Deceptive phishing, spear phishing, clone phishing, whaling y manipulación de link. La primera, Deceptive Phishing, es la modalidad más común de los ataques de phishing. A través del Deceptive Phishing, los hackers llevan a cabo el robo de identidad de una empresa de confianza y le envían al usuario un mensaje de correo electrónico haciéndose pasar por ellos. El Spear Phishing, o también en algunos lugares lo pueden encontrar como phishing más selectivo. Spear viene de lanza o de arpón. Este ataque en realidad va dirigido y enfocado a un grupo objetivo o a un individuo objetivo, en que los atacantes intentan, mediante un correo electrónico, conseguir información confidencial a la víctima. El clone phishing es un ataque de clonación de phishing que utiliza un correo electrónico legítimo o enviado previamente que contiene archivos adjuntos o enlaces. El clon es una copia cercana al original, donde los archivos adjuntos o enlaces se reemplazan con malware o algún tipo de virus, y el correo electrónico generalmente se falsifica para que parezca lo más cercano al remitente original y afirmará que es simplemente un simple reenvío. Bueno, después el whaling y el link de manipulación. El whaling viene de ballena, de caza de ballenas. Dependiendo de cuán influyente sea el individuo, este objetivo podría casarse como una caza de ballena, ¿no? El phishing de ballenas, el whaling, al igual que el phishing de lanza, que sería el spear phishing, es un ataque dirigido. Solamente que este ataque está dirigido más a personas con algún tipo de autoridad, personas con mucho dinero, o personas poderosas en la política o en la influencia a nivel mundial. Y esto tiene un porqué, porque generalmente uno en nuestra naturaleza humana suele, por ejemplo, respetar a una autoridad, o suele hacerle caso a un jefe, o suele seguir las influencias de algún tipo de personaje. Entonces el whaling va directamente a estas personas. Link de manipulación. El fisher envía un enlace a un sitio web falsificando con código malicioso. Entonces cuando el usuario abre este enlace,
El enlace se abre en el sitio web del phishing en lugar de abrirlo en el sitio web mencionado en el enlace. Una de las formas para detectar eso es pasando el mouse y visualizar el dominio de la URL. Y por último, el phishing, que es un tipo de estafa en el cual el phishing se comunica con la víctima por teléfono o por mensaje de voz, haciéndose pasar por alguien más. Por ejemplo, usualmente una empresa, un banco, una entidad, con el objetivo de convencer al usuario de que le brinde sus datos personales o credenciales de acceso a una cuenta. En este artículo de revisión también presenta cómo prevenir y detectar los ataques de phishing. Hace hincapié también mucho en lo que es la capacitación en conciencia de seguridad, enseñar a los empleados cómo se ven los buenos correos electrónicos, cómo se parece un correo con algún tipo de código malicioso, manejar y enseñar sobre el ataque de phishing y sus prevenciones, es decir que la educación puede reducir totalmente los ataques y las pruebas que garantizan la seguridad y la limitación, cómo pueden responder hasta estos ataques. También comunicar información personal solo por sitios seguros. Este tipo de prevención de phishing, el usuario tiene que tener en cuenta que mientras realiza diferentes transacciones en línea, tiene que buscar el signo seguro en la barra de estado del navegador o HTTPS. En la URL la S significa secure o seguro en lugar de HTTP, que es un protocolo de comunicación no seguro. También presenta que no hay que hacer clic en los enlaces, no hay que descargar archivos, ni abrir archivos adjuntos en correos de remitentes desconocidos, usar sitios para verificar los enlaces, buscar conexiones seguras, mejorar las habilidades que tenga uno como para detectar estas intromisiones, mirar el dominio de la URL principalmente y mirar el sitio en sí. Siempre si es un sitio copiado, siempre hay un tipo de característica que la identifica no como la original. El último artículo, que se llama Resultado y efectividad de la capacitación en respuesta a correos electrónicos maliciosos en un hospital, que se desarrolló en el año 2019 en un hospital de Corea del Sur. Este artículo tenía como objetivo medir la respuesta del personal del hospital hasta los ataques de ingeniería social a través de correos electrónicos y también crear conciencia sobre los protocolos de seguridad de la información que poseía la institución. Este estudio es un estudio de tipo observacional, descriptivo y retrospectivo que no también solo se realizó para entender el nivel de conciencia de los empleados, sino para sensibilizar sobre el tema. El grupo objetivo era personal con cuenta intranet, personal de recursos humanos, personal administrativo y becarios clínicos. La respuesta al entrenamiento se realizó en 3 etapas. Por un lado, la preparación, donde se realizaron campañas de protección de información y protección de datos personales. Por otro lado, también se enviaban banners y avisos en la intranet del hospital para sensibilizar a los empleados. La segunda etapa fue el entrenamiento que se envió aleatoriamente en un correo de phishing falso al grupo objetivo con 3 escenarios diferentes, ¿no? Por un lado era un mail de una multa de la policía de Corea, por otro lado una noticia sobre la filtración de certificados personales por un código malicioso y por otro lado una modificación de información personal de un centro comercial. A la vez se dividieron en casos, por un lado los empleados que leían solamente los correos, por otro lado los que hacían clic en el link y por otro lado los que descargaban el archivo adjunto. Se consideró que en todos los casos había presencia de códigos maliciosos. También se notificó a los sujetos que a través de una ventana emergente se pusieran en contacto con el oficial de seguridad de la información del equipo de seguridad
del hospital. Y en la última etapa, que es el análisis, el grupo objetivo fueron 405 empleados, solamente dieron lectura al correo de 122 empleados. De estos 222 empleados, 66 dieron clic en el link del código malicioso y 66 empleados también dieron la descarga del archivo adjunto. Si lo vemos en porcentajes de ciberseguridad, en realidad ya con que haya un porcentaje pequeño puede haber una intromisión a la red de seguridad. Por ende, los resultados no fueron muy positivos. También hay que tener en cuenta que solamente de los 222 empleados, solamente 70 reportaron el incidente ante el Comité de Seguridad Informática o ante el equipo de seguridad del hospital. Como conclusión, se espera que la concientización sobre la protección de la información personal mejore cuando se amplíe el número de aprendices en el futuro y que se realicen periódicamente capacitaciones sobre respuestas a correos electrónicos maliciosos con escenarios modificados para que se pueda adaptar y modificar las diferentes reglas o diferentes conceptos que tenga el hospital sobre cómo manejar los ataques por código malicioso o en este caso por phishing, ¿no? Bueno, ya viendo un poquito más a nivel panamericano, dejando de lado ya la revisión de artículos, dentro de lo que son las estrategias del sector de salud, hay 8 principios que presenta la Organización Panamericana de Salud, pero me voy a enfocar en el séptimo, que habla sobre la seguridad de la información, que tiene como objetivos establecer mecanismos de confianza y seguridad de la información en el entorno digital de la salud pública. Dentro de este entreprincipio, lo que quiere o desea la OPS es que los diferentes países cuenten con instrumentos normativos que regulen el tratamiento y el acceso a los datos de salud de los ejes de privacidad, confidencialidad y seguridad de la información, que se empiecen a establecer políticas públicas que incorporen un plan de seguridad y protección de los datos de salud, y que se empiece a capacitar activamente a todos los actores involucrados en el flujo de información de salud sobre pautas de seguridad informática y riesgos asociados a los mismos. Ya a nivel un poquito más nacional, para hablar un poco de lo que hubo, ya que en un artículo había hablado un poco de los ataques de ingeniería social durante la pandemia 2019, que comenzó, en 2019. Voy a hablar un poco sobre los delitos informáticos en Argentina durante la pandemia. Hubo varios, pero hubo 2 puntuales que fueron como los más comunes. Uno fue el fraude de turno de asignación de vacunación. Para esta modalidad, el phishing lo que contaba con el número de celular, el documento, el nombre y el apellido de la potencial víctima, que esto lo obtenía por redes sociales, lo obtenía por datos. Luego establecía una comunicación fraudulenta por WhatsApp, haciéndose pasar por un organismo de salud determinado, que le informaba la fecha, hora y lugar donde debía asistir para la aplicación de la dosis de la vacuna contra el COVID-19. Pero el fraude consistía en que la víctima debía confirmar el supuesto turno mediante el envío del código numérico de 6 dígitos, que le había llegado a una casilla de mensaje de texto móvil. Una vez que lo enviaba, el estafador lo utilizaba para iniciar una sesión de WhatsApp en otro celular. Es decir, que utilizaba los datos de la víctima y el doble factor de autenticación que te pide el WhatsApp para hacerse pasar por ella en un celular que tenía en su poder. Una vez apoderado de la cuenta de la usuaria, la estafa posterior siguiente a esto consistía en enviar mensajes a los contactos de las víctimas solicitando dinero por algún tipo de problema personal, por ejemplo. En Argentina, se dieron varios IFES a lo largo de la pandemia.
Entonces se visualizaron fraudes relacionados con programas o beneficios gubernamentales a través de anuncios en sitio web, mensajes de texto, mensajes a través de WhatsApp, donde se informaba a la víctima sobre un bono o beneficio excepcional. Como por ejemplo, bueno, fue el ingreso familiar de emergencia que fue lanzado por el Gobierno Nacional para la asistencia familiar. Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2021, el Centro Nacional de Respuestas a Incidentes Informáticos de la Dirección Nacional de Ciberseguridad registró que en su plataforma de administración un total de 591 incidentes, que es una cifra que superó más de un 250% a la que había presentado en el año 2020, cuando se habían registrado aproximadamente 225 incidentes. Por ende, aumentaron drásticamente. En el ámbito de salud se presentaron solamente 21 incidentes, pero hay que tener en cuenta que los mayores incidentes fueron a causa del phishing. Por ejemplo, acá se ve cómo el phishing, a través de la distribución anual, el tipo de incidente mayor fue el phishing, y por eso la importancia de conocerlo. Bueno, a nivel más local, a nivel más hospitalario nuestro, el Hospital Italiano de Buenos Aires tiene en cuenta que los ataques de ingeniería social pueden ser evitados desde la prevención. Por eso en la institución se realizan cursos de capacitación desde el ingreso. De manera obligatoria, por ejemplo, como es el curso de introducción hospitalaria, este se encuentra en un módulo principalmente dedicado a la seguridad de la información, donde se tratan varias temáticas, entre ellas el phishing. Después hay uno de educación continua, que son de las reinducciones o curso integral de seguridad anual y obligatorio, que nosotros conocemos como CISAO con su respectiva evaluación, y las diferentes campañas de concientización que se dan a lo largo del año a través de la intranet o a través del correo electrónico. Bueno, este es el cuestionario sobre seguridad informática del CISAO, por ejemplo. Bueno, para dar un pequeño cierre y conclusión a todo este Ateneo, para sacar una conclusión general, dicen que, por ejemplo, la mejor defensa siempre es un buen ataque, por eso estaría muy bueno que se realicen pruebas de penetración en la infraestructura de seguridad de la organización y evaluar cómo tanto el comité de seguridad o el equipo de seguridad que esté a cargo de la ciberseguridad en un hospital o en una organización evalúe cómo es la respuesta, realizar acciones defensivas y de prevención, como es la capacitación principalmente al usuario final, y por último, vivir una filosofía de seguridad, que esto en realidad habla más que todo a la cultura organizacional de, por ejemplo, del hospital. Y para finalizar, los invito para el Ateneo número 581, que lo va a dar Juan Manuel Rosa. Él es médico especialista en clínica médica y residente de tercer año de informática en salud. El Ateneo se va a titular como Inequidad en salud y el rol de la informática. Espero que le haya gustado el Ateneo. Un saludo a todos.